Hay tragedias que, aunque pasan en un instante, en realidad se vienen cocinando por años. Y bueno, el colapso de la discoteca Jet Set es un ejemplo clarísimo de esto. Hoy vamos a desgranar paso a paso cómo la Fiscalía dice que 14 años de señales ignoradas terminaron en una noche absolutamente fatal. Y antes de entrar en los porqués, tenemos que hablar del costo humano. Miren este número, 236 personas fallecieron y más de 100 resultaron heridas. Es una cifra brutal, es que es difícil hasta de procesar. Ese es el peso real de lo que pasó. Todo ocurrió el 8 de abril de 2025. Era poco después de la medianoche en una de las discotecas más conocidas, el Jet Set. Y de repente, lo que nadie se imaginaba. El techo se vino abajo. Así, sin más. Cayó sobre cientos de personas que estaban ahí. En un solo segundo, la vida de muchísimas familias cambió por completo. Claro, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo es posible que pasara algo así? Porque, ojo, no estamos hablando de un terremoto o de algo que no se podía prever. No. La investigación del Ministerio Público apunta a otra cosa, a una cadena de decisiones que se tomaron durante 14 largos años y que básicamente prepararon el terreno para el desastre. Vamos a ver exactamente cómo fue que pasó. Ok, para entender bien esta historia hay que empezar por el principio, ¿no? Y el principio son las personas que estaban a cargo del lugar y de las decisiones que se tomaron. Son, de hecho, los primeros a los que la justicia apuntó. Hablamos de los hermanos Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Vera. El Ministerio Público los ha acusado formalmente. Lo que dice la Fiscalía, en pocas palabras, es que la responsabilidad directa cae sobre ellos, o sea, tanto por las cosas que hicieron como por las que no hicieron, y que todo eso llevó la estructura al límite, hasta que colapsó. Ahora sí, vamos a meternos en el centro de la acusación, y aquí hay un punto que es clave entender. La Fiscalía no está hablando de un solo error, de un mal día, no. Habla de un patrón, de una negligencia continua. O sea, una suma de malas decisiones que se fueron apilando una sobre otra, año tras año. Fíjense en las palabras que usa la acusación oficial. Son muy directas, negligencia e imprudencia. Pero la palabra que de verdad define todo esto es continua. O sea, no fue un descuido de un momento, sino algo que se hizo costumbre con el tiempo. Y casi toda esa costumbre, como vamos a ver ahora, se enfocó en un único punto, el techo. Para entender la dimensión de esta negligencia, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vamos a revisar una cronología de 14 años que nos muestra cómo el peligro no solo apareció de la nada, sino que fue creciendo y creciendo sistemáticamente. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Miren, en 2011 había 7 elementos técnicos sobre el techo. Para 2015, o sea, 4 años después, ya eran 12. En 2021 subimos a 14. Y para 2025, el año del colapso, ya eran 17. 17. Es decir, la cantidad de cosas que le pusieron encima se más que duplicó. Y ojo, que no es solo que pusieron más cosas, es qué cosas pusieron. El cambio es brutal. Pasaron de tener equipos mecánicos pequeños, aislados, a instalar casetas técnicas enteras, ductos, aires acondicionados gigantes y hasta tinacos de agua. O sea, el peso sobre esa estructura no solo aumentó, creció de forma exponencial. Y aquí viene lo más grave de todo. Cada nuevo aparato, cada kilo extra que se le ponía a ese techo, se instaló, pues a ciegas. La acusación de la Fiscalía es súper clara en esto. Nunca jamás se contrató a un especialista, a un ingeniero, que dijera, oigan, ¿este techo aguanta todo esto? Nadie lo hizo. Bueno, con un techo así de sobrecargado y sin que nadie experto lo revisara, el colapso era solo cuestión de tiempo. Pero antes del desastre final, la propia estructura empezó a dar avisos, como si estuviera gritando que algo andaba muy mal. Y esas señales, esas advertencias, no se escucharon. Y no eran señales sutiles, ¿eh? El expediente de la Fiscalía detalla cosas muy evidentes. Había filtraciones de agua constantes, caían escombros del cielo raso, incluso se desplomaban pedazos del plafón. Y esto no pasó una vez, no, se convirtió en algo constante y muy notorio, sobre todo durante el 2024.
Entonces, ¿qué se hizo frente a todas estas alarmas? Pues, según la acusación, la respuesta fue informal. No se llamó a un ingeniero, a un experto en estructuras, a nadie. La tarea de arreglar esto se la daban a un empleador de mantenimiento. Él, pues, ponía un parche, ¿no? Solucionaba lo que se veía, pero el problema de fondo, la sobrecarga, seguía ahí, intacto. Si tuviéramos que resumir toda esta historia en un solo número, sería más 123%. El peritaje técnico determinó que la carga sobre la estructura superaba su capacidad en un 123%. Para que nos hagamos una idea, estaba soportando más del doble del peso para el que fue diseñada. Con esos números, el colapso no era una pregunta de si iba a pasar, sino de cuándo. Ok, una vez que los expertos establecieron las causas del desastre, toda la atención se fue hacia los tribunales. Y ahora pues empieza el camino largo, el de buscar justicia y definir quiénes son los responsables. El cargo principal que enfrentan es el de homicidio involuntario. La clave para entender esto está en dos palabras: imprudencia y negligencia. Lo que dice la fiscalía no es que quisieran matar a nadie, por supuesto que no. El punto es que sus acciones, o la falta de ellas, crearon un riesgo tan grande que el resultado fue la muerte de todas estas personas. Pero la acusación no es solo por las personas que fallecieron. Hay que recordar a los más de 100 sobrevivientes que quedaron heridos. Por eso, también se les acusa de golpes y heridas involuntarias. Ambos cargos están ahí, en los artículos 319 y 320 del Código Penal. Y bueno, este proceso legal ya tiene fecha. El 12 de enero de 2026 se fijó el juicio preliminar. Esta etapa es súper importante porque es donde un juez va a revisar todas las pruebas de la fiscalía y decidirá si son lo suficientemente fuertes como para llevar el caso a un juicio de fondo, o sea, a un juicio completo. Después de ver todo esto, queda una sensación muy clara, ¿no? La de que esta fue una tragedia que se pudo y se debió evitar. Así que la pregunta final ya no es cómo pasó, sino si se va a hacer justicia. Si el sistema va a lograr que alguien rinda cuentas por esas 236 vidas que se perdieron en una noche que debía ser de fiesta.